En este video corto yo les quiero hablar acerca de el don de lenguas. ¿Por qué me he dado a la tarea de hablarles de este tema hoy en día? Porque como les dije anteriormente en otros videos, yo aquí no estoy atacando a nadie. Este canal es para abrir un poco la mente de aquellas personas que están obcecadas con la religión o son fanáticos religiosos. Aquí no estamos en eso. Entonces por eso me di a la tarea hoy de llevarlos a este punto del don de lenguas. Y siempre les pido como favor que se suscriban y que compartan estos videos, y que si tienen alguna pregunta, que dejen la pregunta ahí en los comentarios y le vamos a responder su pregunta. Si usted tiene alguna pregunta o una duda, usted hágala y se la vamos a responder. Ejemplo, entramos en materia. Miren, ustedes recuerdan cuando el tiempo de la Torre de Babel, ¿verdad? Que se estaba construyendo una gran torre para que esa torre la estaban construyendo para poder llegar al cielo, supuestamente para llegar al cielo. Solo ahí pónganse a pensar ustedes la clase de mentalidad del tiempo. Estamos construyendo una torre para poder llegar al cielo. Dios, al ver eso, Él destruyó la torre, pero antes de eso Él confundió, dice la Biblia, confundió el lenguaje de todos los que estaban ahí. Ahora, no podemos decir que en ese tiempo, en ese periodo, era un solo lenguaje el que se hablaba. No podemos decir eso, porque ya en este tiempo ha pasado bastante el tiempo en el cual Adán y Eva habían salido del Edén. Y después, recuerden que lo primero que hizo Noé después de salir del arca fue empezar a formar comunidades. ¿Verdad? Esto fue lo que pasó. Ok, en la construcción de esta torre, cuando Dios destruye esa torre, el Señor dice, confunde el lenguaje, confunde el lenguaje de todos. Ok, ahora vamos a ponernos en este tiempo que estamos hoy en día. Hoy en día en el mundo tenemos diversidad de lenguajes y dialectos. Tenemos diversidad de todo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Ejemplo, yo soy hispano viviendo en los Estados Unidos. Como ley, yo tendría que hablar español y aprender una segunda lengua. En este caso sería el inglés. O sea, eso es por mí. Obligatorio personalmente por mí. Tendría yo que hablar español y hablar una segunda lengua para poder comunicarme con estas personas. Porque yo no nací aquí, yo soy hispano y vine a esta tierra. Vine a aprender un idioma aquí. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que yo puedo hablar 2 idiomas. Y así hay mucha gente que sabe 1, 2, 3 idiomas. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un don. Esto es un don de lenguas. El saber entender e interpretar otro lenguaje. Hay personas que saben 4, 5, 6. Dichoso aquel que sabe un montón de idiomas. Entonces, estas personas son las que tienen un don de lenguas. Pero hermanos, disculpen que los llame hermanos, ¿verdad? O usted, pastor, que a lo mejor me está viendo, no confundamos a la gente en eso. Mire, el don de lenguas es aquella lengua o aquel idioma que usted puede entender y que las personas le están entendiendo a usted lo que está diciendo. Ejemplo, yo voy a dar un discurso en inglés y me lo van a entender. Yo voy a dar una clase en inglés y las personas que me están escuchando me van a entender.
Entonces, si yo sé 1, 2, 3, 4, 5 lenguas o idiomas, yo puedo interpretar y entender estos lenguajes donde quiera que me encuentre. Eso es el don de lenguas. No hay que estar engañando a la gente con ese palabrerío que ustedes a veces dan le llaman ustedes culto, no sé. Si ustedes se ponen a averiguar también de dónde viene el término culto. Culto. ¿Para dónde vamos? Vamos para el culto. Entonces, averigüe primero qué son los términos. ¿Qué es un culto? O culto a Isis, culto a Aramis, culto a culto al otro. Entonces, sepa bien qué es un culto. Cuando usted dice voy para el culto, sepa qué es lo que está diciendo. Entonces, al igual, cuando usted diga yo poseo el don de lenguas, es porque usted sabe 1, 2 o 3 o más idiomas. Ese es el don de lenguas. Pero no se arrodille y empiece a hablar cosas que ni usted mismo entiende como pastor. Es que el Señor en ese momento me inspiró y en ese momento el Espíritu Santo me cubrió y yo empecé a hablar un montón de cosas que ni yo entiendo. Entonces no es un don de lenguas. Entonces usted no está hablando en lenguas. Usted lo que está haciendo es equivocando, confundiendo a la gente. ¿Sí me estoy dando a entender? El don de lenguas no es eso. El don de lenguas es, por tercera vez, interpretar, entender otra lengua que no sea la suya. Entonces, cuando usted domina eso, entonces digamos, usted es un intérprete en lenguas. Usted puede interpretar, hablar en lenguas. Pero no se vaya a subir ahí a un lugar, a un púlpito, y a empezar a hablar cosas que ni usted entiende. No las entiende ni usted. ¿Usted cree que le van a entender las personas que están escuchando? Y ustedes, los que están escuchando, lo pueden entender a él. ¿Por qué no lo entienden? Porque ustedes solo saben español. Ustedes no entienden lo que está hablando porque ni él está entendiendo lo que está hablando. ¿Sí me entienden? Y que venga un pastor y que me llame ahorita y que me diga a mí, no, es que yo tengo el don de lenguas y el Señor en ese momento me cubre con el Espíritu Santo y yo interpreto lo que me está diciendo. ¿Pero qué me estás diciendo? Si ni vos estás entendiendo lo que te está diciendo. Estás hablando en hebreo, estás hablando en árabe. Cuando estás en ese momento que te cubre el Espíritu, ¿en qué idioma me estás hablando? ¿Me estás hablando en qué? En árabe, en inglés, en francés, en italiano, en griego, en hebreo, ¿en qué me estás hablando? ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, fácil de entender. Entonces, desde el momento en que Dios llegó al lugar donde estaban edificando la torre y confundió el lenguaje, quiere decir, a cada uno de ellos le dio un idioma diferente para que se pudiera interpretar. Entonces no se entendían porque este me está hablando en árabe y yo no entiendo. Este me está hablando en griego y yo no entiendo. Este me está hablando en esto y yo no entiendo. Entonces, de ahí empezaron a surgir estas cosas. Que nadie nos agarre por tontos en este siglo XXI, en este 2023. Que nadie nos agarre así. Ya son tiempos de que no nos podemos poner a pensar que estas cosas, es que me cubrió tal cosa, o me iluminó, o me dijo aquí, sentí un ruidito en el oído y empecé a hablar así. Es que yo soy apóstol porque dormí, en un sueño me desperté y Dios me dijo. Eso no es así, amigo. Eso no es así. Yo soy apóstol porque tuve un sueño y el Señor me reveló en el sueño que yo le enseñara. Eso no es así. Desenmascáreme usted a mí ahorita y me dice usted que eso es así. Búsqueme una escritura y me dice usted a mí que usted es apóstol porque el Señor le reveló en un sueño que usted era apóstol. Amigo, esto se hace por autoridad. Alguien que tenga autoridad lo tiene que dedicar a usted para que usted pueda ser apóstol de Dios.
o de Jesús. No es al relajo la cosa. La cosa no es molote. ¿Sí me entiende? Las cosas es con orden. La cosa es que no, que me fui a dormir y me levanté y empecé a hablar en lenguas, o que el Señor me dijo que iba a ser apóstol, o que iba a ser profeta, o que iba a ser no, que yo me llamo Santiago y por eso yo soy apóstol, no, que yo me llamo Juan y por eso yo soy apóstol. No, no nos equivoquemos. Las cosas claras como claras. Las escrituras no dicen eso. Sáqueme un versículo y me dice usted a mí: por esto yo fui llamado a ser apóstol del Señor. Por esto yo fui llamado a ser profeta. Por esto yo fui llamado a ser discípulo. Por esto yo fui llamado a ser diácono. Por esto yo fui llamado a hacer esto. Ahora, escuche bien lo que le voy a decir. No le estoy hablando religiosamente, porque le dije anteriormente, este no es un canal de ningún dogma, de ninguna secta cristiana. Aquí estamos hablando las cosas que surgen, los diálogos, por lo que las escrituras dicen. Entonces, los dejo y recuerden, suscríbanse, compartan esto, que es importante que lo compartan para que ya no los estén engañando, hombre. Para que ya las personas que estaban lucrando de ustedes ya no lo hagan. Ay, disculpen que les hable en estos términos, pero la verdad es la verdad. Dijo: y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Así que despójense de eso, miren, agarre eso y hágalo por un lado ahí y siga su camino bueno.